Buenas noches. Un saludo a las autoridades del órgano electoral plurinacional, también a los señores expositores, a todo el público presente. Por ser el Día de la Mujer me voy a tomar 20 minutos. Bien. En realidad el tema, o sea, que se me ha planteado exponer es democracia paritaria y realidad actual de la participación política de las mujeres, balance de 34 años de la conquista de la democracia. Se nos coloca en un escenario en términos de ver, de tener una mirada hacia la participación política de las mujeres. Las mujeres han estado presentes en toda la vida, trayectoria política en la historia de la sociedad boliviana. De diferentes formas, de diferentes maneras, son los principales personajes anónimos de la historia también. Su participación en la democracia, en la reconquista de la democracia, fue activa, no solamente en términos de activas luchadoras, militantes de partidos políticos, o sea, defensoras de la democracia, que han dado su vida, o sea, muchas desaparecidas, fueron detenidas, torturadas, violadas, ¿sí?, chantajeadas y amenazadas con sus hijos, muchos de sus hijos desaparecidos. La trayectoria de las mujeres en este campo ha sido muy difícil. Sin embargo, creo que es necesario escribir o reescribir la historia de la reconquista de la democracia con una participación activa de las mujeres, porque no solamente han participado como militantes activas en diferentes frentes de la lucha frontal contra la dictadura, sino también en otros frentes, como ha sido el tejer redes de seguridad para las personas, o sea, en actividad política, que serán perseguidos, en establecer redes de seguridad para que estas personas pudieran salir al exilio, en establecer redes de seguridad para mantener a las familias de los dirigentes detenidos o desaparecidos. Pero también han trabajado como parejas de los dirigentes políticos. Los dirigentes políticos no hubieran podido dedicarse al 100% a sus actividades de militancia política si no hubieran tenido las contribuciones que han tenido, si sus parejas no hubieran asumido el 100% de las responsabilidades de la familia y de sus hijos. Creo, o sea, considero importante reescribir esta parte de la historia, que, como decimos, son las permanentemente contribuyentes, ¿no es verdad?, a un proceso de construcción democrática, pero también son las anónimas, las invisibles. La democracia se mantiene como la mejor alternativa factible. Por eso hablamos de que hay que cualificar la democracia, hay que mejorar la democracia, hay que mejorar la institucionalidad democrática, o sea, nos referimos a eso. Hay un consenso general de que es la mejor alternativa, pero también a la vez se asume que es una democracia insatisfactoria. Cada vez hablamos de que está en un proceso de construcción y por lo tanto, o sea, asimismo, la democracia paritaria es una nueva noción que se coloca dentro de este proceso de construcción. Podemos decir, no existe una democracia paritaria, estamos hacia la construcción de una democracia paritaria. Han transcurrido, como ustedes saben, la Revolución del 52 reconoció el derecho a elegir a las mujeres y a los indígenas. O sea, se les dio el derecho al voto. Desde ese periodo, con el voto universal, desde ese periodo han pasado 64 años para que se les reconozca su derecho a la representación política. ¿Y cómo ha sido posible ese reconocimiento a la representación política? Precisamente ha sido a través de lo que se llamó las cuotas.
La primera medida de las cuotas fue el 97, con la Ley de Reforma y Complementación al Régimen Electoral, que disponía a promover la igualdad de oportunidades entre los militantes de partidos, mujeres y hombres, así como la efectiva participación de las mujeres en los órganos de dirección partidaria y en la nominación de candidaturas a los cargos de representación popular. En 99 sale la Ley de Partidos Políticos y de la misma manera se reconocen los derechos de participación política con equidad, el de asociarse en partidos políticos o afiliarse libre o voluntariamente a estos, como mecanismo para el ejercicio de la representación popular, pero también promueve la igualdad de oportunidades e introduce esta idea de la cuota con 30%. A esta norma continúa la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas del 2004, que básicamente introduce los principios, o sea, de equidad en asuntos de género, en la conformación de su organización y de participación democrática, en su funcionamiento y en la elección de sus candidatos. Es la primera ley que reconoce la paridad, 50% de participación. La Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea Constituyente también es otro hito importante. O sea, y apertura un nuevo ciclo histórico de la participación democrática de las mujeres en el escenario político. Fundamentalmente, con su activa participación en el proceso constituyente, llegan a participar 77 asambleístas uninominales y 11 plurinominales de un total de 255 asambleístas. Esta participación fue fundamental, fue protagónica. Especialmente se dio una activa participación de las mujeres indígenas, campesinas, originarias a través del Pacto de Unidad. Y este es un dato, o sea, que hay que recoger y hay que recolocar y redimensionar en la trayectoria de la historia política de este país. Los resultados del 2014 ya nos traen, o sea, ya teníamos la medida, o sea, de la paridad. Entonces, por lo tanto, o sea, básicamente tiene un significado importante, se da un hito histórico de una presencia significativa de las mujeres en el escenario de la representación política. O sea, ojo que aquí, básicamente, o sea, los avances que se han dado ha sido en la democracia representativa, ¿sí? O sea, es el marco en el que se han dado estos avances. Básicamente, además de esta presencia, creo que hay dos hechos fundamentales de esta presencia política. Uno de los hechos es precisamente la presencia de las mujeres en el Estado como representantes políticas. Y el segundo hecho es la ruptura de los cánones tradicionales de representación política con la apertura de la esfera pública de deliberación y de convergencia de representantes de la sociedad para abordar los asuntos públicos o de interés común a mujeres, pero también fundamentalmente a mujeres indígenas, originarias y campesinas. Y ahí se empieza a articular dos elementos: la paridad y la interculturalidad. En estas elecciones, en los resultados del 2014, se tiene básicamente, o sea, como resultados, que el 59% de las asambleístas nacionales se reconocen con cierta pertenencia, o sea, con pertenencia a una nación, pueblo indígena o originario campesino. Entonces, como vemos, esta evolución ha sido, o sea, gracias, nos da la lucha de las mujeres para la conquista de esta medida de las cuotas y de esta medida de la paridad, que se ha traducido en la legislación electoral. En la Asamblea Legislativa Plurinacional se logra en la Cámara de Diputados una paridad, 50%, y en la Cámara de Senadores, 44%. Este avance importante, o sea, no se traduce en los hechos en las otras esferas de poder de los órganos públicos. En el 2010 se registraba
bajo una medida de apertura, que el 50% de los cargos ministeriales fueron asumidos por mujeres. Para el 2012 ya había disminuido al 35%. O sea, esta medida de la paridad, o sea, no se refleja en el órgano ejecutivo, ni tampoco se refleja al interior de las asambleas legislativas, tanto nacional, departamental como municipal, en la distribución interna, o sea, de responsabilidades y cargos que tienen que ver con decisiones importantes, como son las comisiones, los comités, las presidencias de comisiones. Entonces, llega ahí, queda ahí, hay un freno y no se traduce esta paridad como a otros niveles. En las elecciones de las autonomías municipales del 2015 se llegó al 51% de mujeres concejadas. Un sustancial incremento si se considera que en el 2010 se llegó al 18.9%. En general se repite, o sea, la menor participación de mujeres como alcaldesas. En 99, el 7% total de autoridades civiles eran mujeres. El 2004 disminuyó al 4.4%. El 2010 era 6.5%. Para el 2015 asciende al 8.5%. Quiere decir 29 alcaldesas de 339 municipios. En cuanto a los partidos políticos y las organizaciones sociales, o sea, faltan una serie de datos. Se desconoce aún numéricamente la composición de sus directivas en los diversos niveles, pero han sido las organizaciones, partidos políticos, o sea, los órganos, o sea, las organizaciones políticas más resistentes a la apertura democrática, o sea, de la participación de las mujeres con el tema primero de las cuotas y después de la paridad. Bien. Entonces, como vemos, existe la medida de la paridad, pero no está presente en toda la estructura del institucional de los órganos públicos del Estado, ni tampoco en las diferentes esferas de las organizaciones políticas de la sociedad civil. Nos deberíamos preguntar, en otras palabras, entonces, ¿qué personas deben constituir el demos o el pueblo? ¿Quiénes entre sus miembros deberían gozar de ciudadanía plena? Entonces, rápidamente, formalmente, contestaríamos hombres y mujeres adultos, ¿no? O sea, contestaríamos rápidamente, pero no es así. ¿Qué condiciones desfavorecen la persistencia de la desigualdad en la participación política y en la representación política de las mujeres? Evidentemente, la presencia de más mujeres en la política pone en cuestionamiento las formas dominantes de racionalidad y de formas de pensar. Bien, más los 5 que me he dado son 7. Bien, entonces, a partir de esto se propone, o sea, es un cuestionamiento, o sea, de fondo se propone la democracia paritaria, que es, en los hechos, una democracia plural, que tiene una proyección de construir una nueva visión de ciudadanía. Se parte del reconocimiento del supuesto de un sistema político construido y reproducido desde un andamiaje patriarcal que determina relaciones de subordinación y dominación. Entonces, un proyecto básicamente, ¿no es verdad?, de democracia paritaria, o sea, establece, o sea, este enfoque plural, que quiere decir una cadena de equivalencias entre diferentes luchas democráticas, que la lucha por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres y de sus otros derechos no se da en forma aislada, ¿sí?, sino en forma equivalente, incluida en el marco de la lucha de otras demandas históricas, de otras luchas democráticas. En este punto, básicamente, entonces hay otra pregunta, ¿no es verdad? ¿Cómo se sigue admitiendo que la diferencia sexual sea una distinción, marque una desigualdad y marque jerarquía dentro de la participación política en el sistema político? Lo que se quiere es precisamente avanzar en esta concepción de
puesta en cuestión, o sea, de la ciudadanía. Tenemos un dilema, o sea, no es posible participar, o sea, en términos paritarios, la medida paritaria cuantitativa es cuestionada. La democracia paritaria va más allá del número, está proponiendo una igualdad sustantiva que es totalmente diferente. ¿Cómo se puede exigir igualdad si se acepta la concepción patriarcal de la construcción de la ciudadanía? O sea, la democracia paritaria en los hechos está planteando básicamente que se incluya a las mujeres como mujeres en un contexto de igualdad civil y ciudadanía activa. Sin embargo, o sea, aquí básicamente el problema más profundo y complejo para la teoría y la práctica política es cómo estos dos hombres y mujeres, estos dos grandes componentes de la población, o sea, pueden ser completamente incorporados a la vida política. Y aquí hay un tema de fondo, o sea, no hay preocupación respecto a las diferencias de ideas. Lo que debe haber la preocupación es cómo en los diferentes ámbitos se construye, o sea, el concepto mujer bajo condiciones de subordinación. Ese es el marco básico. Por lo tanto, la democracia paritaria parte de una concepción verdaderamente diferente de qué es un ser ciudadano y de cómo actuar como miembro de una comunidad política democrática. O sea, su visión es una forma de identidad, o sea, no es solamente una forma de identidad política, sino que consiste en la identificación con los principios políticos de la democracia pluralista, es decir, en la afirmación de dos principios básicos que están en la democracia y que no podemos entender, tenemos que redimensionar, no podemos entender solamente como un producto liberal y por tanto no poder reconceptualizarlo desde la concepción, o sea, que se quiera trabajar para el perfeccionamiento de la democracia. Es la afirmación de la libertad y la igualdad para todos. Es la necesidad de una identidad política común entre personas comprometidas con muy diversas posiciones, con muy diversas inserciones. Esta ciudadanía no es solo una identidad entre otras, sino básicamente se construye de una manera diferente. Entonces acá se define de un nosotros y una particularidad de la diferencia, pero no es una diferencia esencialista que niega a las demás y trata de dominar a las demás. El objetivo de la democracia paritaria, entonces, por tanto, es un modelo de una nueva democracia que permita nuevas relaciones, nuevas prácticas e instituciones sociales igualitarias. Estas metas y aspiraciones podrían consistir en la transformación de todos los discursos, prácticas y relaciones sociales donde la categoría mujer esté construida de manera que implique subordinación. O sea, ese es el trasfondo, o sea, de la propuesta. Bien, la democracia paritaria ha sido propuesta dentro del marco de las preocupaciones, o sea, en Latinoamérica. Ha habido varios eventos, varias reuniones, como ha sido lo que se ha denominado el Consenso de Quito, ¿sí? Y después ha habido el Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, que ha realizado un encuentro donde ha formulado una norma de democracia paritaria que pueda ser, o sea, promovida, o sea, y aplicada por los estados. ¿Qué se entiende entonces básicamente que se está buscando? Básicamente tiene que ver, o sea, con una igualdad sustantiva, con una distribución igualitaria del poder, con un acceso igualitario a la toma de decisiones, en igualdad de condiciones, ¿sí?, entre hombres y mujeres, pero fundamentalmente tiene que ver básicamente con asegurar la plena y efectiva participación de todos y todas.
De hecho, la propuesta, entonces, lo que se está buscando es esta igualdad en el ejercicio del poder. Y no es el ejercicio del poder contra, ¿no?, sino es con. En la toma de decisiones, en los mecanismos de participación social y política, en las relaciones familiares, en las relaciones económicas, ¿no?, sociales, en todos los campos, o sea, de la vida. Porque la democracia no solamente es un sistema de gobierno, es un régimen de derechos, pero no solamente es un régimen de derechos políticos, es un régimen de derechos, o sea, de ciudadanía. Entonces, aplica más allá, o sea, de los derechos políticos. Esta norma básicamente establece 3 ejes vertebradores, o sea, del modelo democrático que se propone. El cambio hacia un modelo de Estado inclusivo, porque sigue siendo exclusión, por lo menos hacia el caso de las mujeres. La paridad en todos los poderes y estructuras del Estado. La transformación hacia un modelo paritario en las relaciones y dinámica del poder de los partidos y las organizaciones políticas. Por tanto, existe una brecha entre este perfil ideal de democracia y la realidad, y por lo tanto, por eso se plantea como un proceso de construcción. La paridad es un nuevo concepto que se incluye en el lenguaje legal, electoral y en el sistema político. Marca una diferencia de género, introduce una nueva concepción de democracia, pone en evidencia y refuta la neutralidad de género del Estado. Desde esta perspectiva, la paridad reactiva la democracia, la igualdad de género, que coexiste con otras luchas impulsadas desde la sociedad civil, el espacio público y el Estado, siempre que no se restrinja a una igualdad de oportunidades. La democracia no es una igualdad de oportunidades, es igualdad de oportunidades, es igualdad de condiciones, es plena participación activa de hombres y mujeres para la construcción de lo común. Por tanto, básicamente hay 3 elementos que se establecen. Uno, que es el modelo de democracia, en que la igualdad sustantiva y la paridad entre hombres y mujeres son ejes vertebradores de las transformaciones que asume un Estado y una sociedad. Es el establecimiento de un nuevo contrato social y forma de organización de la sociedad, por la cual se erradica toda exclusión estructural, en particular hacia las mujeres. Un nuevo equilibrio social entre hombres y mujeres, en que ambos contraigan responsabilidades compartidas en todas las esferas de la vida pública y privada. En consecuencia, la noción de la democracia paritaria trasciende la búsqueda de la paridad en la representación política. Pasa a ser parte constitutiva en la construcción de la democracia plural, que implica además la democracia participativa y la democracia comunitaria. Supone la eliminación del modelo patriarcal de organización social y cultural del sistema político, el derecho a la libertad y a la igualdad de género como principio básico y fundamento organizador del Estado, de todos los poderes y de la vida política, la transformación de las relaciones de desigualdad de género en la sociedad en las dimensiones sociales, económicas, culturales y políticas, en su relación con la pertenencia indígena y con el estrato socioeconómico. El tema de interculturalidad y paridad están estrechamente vinculados, porque si se establece una igualdad sustantiva planteada entre hombres y mujeres sin interculturalidad, se tiende a reproducir relaciones de tipo colonial intergénero e intragénero. Y si se trabaja solamente con relaciones, solamente con la perspectiva de una democracia intercultural, sin la visión paritaria de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, se corre el riesgo de mantener las estructuras patriarcales de todas las sociedades que están en Bolivia, ¿sí? O sea, de todas las naciones, pueblos indígenas y originarios que tienen una base patriarcal. No podemos concebir que, habiendo llegado las mujeres a la Asamblea Legislativa, si ya concluyo con esto, persista
la discriminación, el acoso y la violencia política, de la cual todos y todas somos testigos cotidianamente. El hostigamiento, la presión, la amenaza, la violencia, incluso la violencia sexual y hasta el feminicidio ha sido parte de la trayectoria de las mujeres que han tenido la audacia de meterse en la política, de tener la audacia de participar en representación de sus sectores, de sus regiones, de sus organizaciones o de sus partidos políticos. Sigue siendo esa la cotidianidad, esa es la expresión más cruda, más cruel de cómo el sistema político permanentemente las excluye. Bien. Para concluir, básicamente, lo que diríamos es que es necesaria la reconstrucción, básicamente, de los sistemas de poder que organizan una estructura social que coloca de manera diferenciada a hombres y mujeres, a hombres indígenas y mujeres indígenas, a hombres pobres y mujeres pobres, en una estructura jerárquica que tiene efectos de dominación, subordinación y exclusión de una ciudadanía plena. Es importante, destacar que la paridad en las diferentes estructuras públicas puede modificar la cultura política de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pero resulta insuficiente si no se consideran las otras desigualdades, porque las desigualdades de género no vienen solas, vienen conjuntamente con las desigualdades que han puesto un régimen colonial y que impone un régimen capitalista.